Bien, ¿cómo están estimados y estimadas participantes? Gracias por estar presentes en un día más de la capacitación curso integral en consultoría ambiental. Pues el día de hoy vamos a centrarnos ya en la temática de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Particularmente el enfoque del curso es la temática acerca de los estudios para el diagnóstico, factibilidad y diseños definitivos de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Ya les voy a compartir la pantalla. Bien, como les iba mencionando, nos vamos a enfocar. El aula virtual ya está habilitada para todos ustedes para que puedan ingresar en el aula virtual en la temática correspondiente, ¿no? Esta es una temática bastante importante en la actualidad, ¿no? Donde que mucho se habla ya de, inclusive de la economía circular, que de hecho, lo que respecta a la gestión integral de residuos sólidos, componen uno de los ejes más importantes de lo que es la economía circular, ¿no? Y en virtud de eso, pues, como les repito, nosotros nos vamos a basar en lo que es los estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos. Y es básicamente en este TDR en donde que nosotros nos vamos a centrar, ¿no? En base a la experiencia que tenemos para esta temática, el desarrollo de esta temática. Permítanme un momento. Bien, continuemos. Un pequeño ruido nada más. Bien, entonces, como les decía, lo que nosotros tenemos que basarnos netamente en esto, ¿no? Los términos de referencia para lo que es esta consultoría, ¿no? Ahora, esta consultoría debe ser desarrollada por todos los municipios para poder obtener la viabilidad técnica, ¿no? La viabilidad técnica, ¿en qué parte necesita cada municipio? Es precisamente para obtener la licencia ambiental. Algo que nosotros debemos conocer y debemos siempre tener en cuenta es que actualmente, bueno, desde que hubo el cambio del sistema, del SUIA, lo que corresponde a lo que es rellenos sanitarios es o corresponde a lo que es licenciamiento ambiental. Si es que ustedes van a al apartado correspondiente, pues bueno, dentro del SUIA, y hacen precisamente esta investigación de la categoría que se le daría a los rellenos sanitarios, es precisamente esta, ¿no? Ahora, algo que muchas de las veces los municipios no entienden, eh, o que, bueno, tratan de agarrarse de la COTAD y de lo que dice el COA y el reglamento al COA y la Constitución de la República del Ecuador, es el arbitrariamente decir que al tener ellos la atribución que les confiere la COTAD, que es de la gestión de residuos, de lo que respecta también a agua potable, saneamiento,
acogen ese artículo y prefieren o se abstienen de obtener permisos ambientales, ¿no? Y eso es algo preocupante porque realmente, hablando de estadísticas en el Ecuador, nosotros, bueno, de lo que podemos levantar, de la información que tenemos primaria en la página del ministerio, que bueno, siempre es importante revisar esta información primaria que nosotros tenemos acerca de lo que es la gestión de residuos sólidos a nivel del Ecuador. Ahora, hay una problemática, ¿no? Y justamente hace pocos días se celebraba o se tenía el día de lo que es la conciencia para la basura cero, ¿no? Que de igual forma es uno de los proyectos enfocados a la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Lo que es el proyecto Basura Cero. Y precisamente dentro de los datos o dentro de de la información que nos mencionaban ahí, algo muy preocupante es que lamentablemente acá en el Ecuador, a pesar de que se diga que prácticamente más del 50% de los municipios ya cuentan con rellenos sanitarios, sin embargo, la mayoría de estos rellenos sanitarios están mal manejados, ¿no? A razón de que el 95% de los residuos sólidos en el Ecuador están muy mal manejados. La mayoría de municipios, a pesar de tener rellenos sanitarios, no aplican gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Actualmente el anterior PNGITS, ¿no? Que anteriormente se llamaba así, Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, cambió pues su nombre a GRESI, que es Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular del Ecuador, ¿no? Que es el proyecto GRESI, ¿no? Que es actualmente el que maneja. Bueno, nosotros aquí tenemos estas estadísticas que, bueno, son proporcionadas por los datos que sube en cada municipio en cuanto a lo que tiene que ver al AMI, ¿no? Actualmente, bueno, se está ejerciendo mucho más control de parte de lo que es la autoridad ambiental en varias provincias, ¿no? Una de esas provincias es acá Tungurahua y pues también está otras provincias donde que se está controlando precisamente el cumplimiento de esto, ¿no? De igual forma, este año también se está solicitando lo que son planes de gestión integral de residuos sólidos municipales, que es algo totalmente distinto a lo que nosotros vamos a ver, porque nosotros en lo que nos vamos a enfocar es, como digo, en el desarrollo de estos estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos, que es un procedimiento para obtener la viabilidad técnica y pues a través de esa viabilidad técnica podemos nosotros obtener el licenciamiento ambiental. Como les dije, acá nosotros podemos entender sobre todo en la parte de lo que es los datos que tenemos nosotros aquí. Tenemos cantidad de residuos dispuestos por cada GAT municipal, ¿no? Y inclusive acá si ustedes ingresan tenemos una tabla de cuáles son los cantones que más generan, ¿no? Varios de esos cantones, grandes generadores, lamentablemente no cuentan con un sistema de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? En realidad muy pocos cantones cuentan con esta situación. Municipios como Ambato, como Riobamba, como lo que es... Mil disculpas, tuve una pequeña falla del internet, ¿no? Ya vamos a continuar con... Bien, precisamente les estaba hablando de algunos datos, ¿no? Y acerca de que varios municipios no cuentan con lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Y aun cuando, como digo, tienen o tienen el permiso como lo que es rellenos sanitarios, sin embargo, no aplican la gestión integral de residuos sólidos, ¿no?
Y entonces acá dentro de esto nosotros encontramos gráficos, ¿no? Acerca de lo que es la generación de... ¿Nos escuchan? Yo tengo bien el audio. Mm, Permítanme un momentito, voy a cambiar de red. Bien, creo que ya está, ahí me confirman, por si acaso, si es que no se escucha bien, por favor. Ahí me confirman, si es que se escucha, si es que no se escucha bien, por favor. Bien, entonces continuamos ya. Entonces les decía precisamente esta es la situación, ¿no? Aquí ustedes pueden encontrar la gráfica acerca de lo que es los residuos sólidos, ¿no? Eh, por cantón, ¿no? ¿Cuáles son los cantones que más generan, ¿no? Aquí hay un listado precisamente de eso. Y pues de los cantones, hay ciertos cantones que no tienen datos, es porque dichos cantones no han proporcionado, ¿no? Esos datos o no tienen una dirección de gestión que permita tener precisamente esos datos, ¿no? Acá la forma de operación de los GAT municipales también es interesante revisar o investigar, precisamente por el motivo de conocer, ¿no? Bueno, acá en el Ecuador se ha definido básicamente tres tipos de modalidades: celda emergente, botadero y relleno sanitario. Las celdas emergentes fue un proyecto que se alineó, bueno, más adelante hablaremos de conceptos, ¿no? Pero fue fue un proyecto que se alineó en el año 2015, perdón, 2014 a 2017, en el cual hubo una gestión, ¿no? Lo que respecta a un convenio que se hizo entre el Ministerio de Ambiente y ciertos GAT municipales en los cuales les facilitaron los estudios de gestión integral definitiva, ¿no? De manera gratuita, y lo único que tenían que hacer ellos era aplicar, obviamente la aplicación, estamos hablando de unos 4 a 6 millones de dólares, era bastante, y muchos municipios optaron por seguir funcionando como celda emergente. Las celdas emergentes tenían vigencia de un periodo de 2 años, por lo tanto se decía que en este caso los rellenos sanitarios tenían que estar aplicados definitivamente para más o menos el año 2017.
Sin embargo, no se llevó a eso, no se aplicó nada de eso y lamentablemente, pues hasta ahora la mayoría de municipios funcionan solo como celdas emergentes. Hay municipios en los que inclusive se les denomina así, ¿no? Como rellenos sanitarios. Estoy hablando, por ejemplo, de La Tacunga, estoy hablando de la ciudad de Riobamba también, en donde se dice que tienen rellenos sanitarios, así le llaman ellos, ¿no? Pero bueno, eso literalmente, bueno, el permiso que tienen en sí hacia lo que es el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, la ciudad de Riobamba, de la cual estoy dando el ejemplo, si ustedes investigan aquí, Riobamba tiene sede emergente. Otra ciudad como la ciudad de La Tacunga tiene también sede emergente, ¿no? Y como digo, a pesar de que muchos municipios estén colocados como rellenos sanitarios que manejan, sin embargo, no aplican, ¿no?, la gestión integral de residuos sólidos y por lo tanto la mayoría de esos rellenos sanitarios están mal manejados e inclusive están en este sentido ya colapsados. Estoy hablando, por ejemplo, del municipio de Ambato, que es uno de estos ejemplos, ¿no?, que tienen el permiso como relleno sanitario, pero no aplican la gestión integral de residuos sólidos. Municipio de Baños también es otro de los ejemplos, ¿no?, de esta situación. Municipio de Quito también, porque si ustedes van y revisan aquí el municipio de Quito, tiene relleno sanitario o tiene el permiso como relleno sanitario. Sin embargo, ustedes no ven ningún tipo de aplicación de la gestión integral de residuos sólidos en Musicató. Entonces, todos estos datos son interesantes porque me dan a entender cuál es la realidad, digamos, sesgada, de hecho, ¿no? Porque ya yéndose a la aplicabilidad mismo, ninguna de estas situaciones se llega, ¿no? Sí, en Cuenca sí se aplica, pero también tiene sus fallas, ¿no? Eh, Muchas de estas fallas se deben obviamente al poco tiempo que tienen quizás manejando, ¿no? Eh, Digamos que existen municipios, como digo, que se aplica. Por ejemplo, hay también la Mancomunidad Verde, la Mancomunidad Cañari, Ibarra, Lago Agrio. Hay cantones donde que se aplica, pero que sí tienen su nivel de problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema en Cuenca? Que solamente el 10% de los residuos reciclables se recuperan, ¿no? Esto obviamente debido de la falta de proyectos de educación ambiental y también la inclusión del reciclador base, por ejemplo, ¿no? Es una de las situaciones. A pesar de que se tenga. Loja también tiene, ¿no? A pesar de que, bueno, Loja tiene un modelo que, digamos, actualmente ya no se lo quiere aplicar, que es el modelo de dos contenedores, ¿no? El modelo verde-negro que se denomina, ¿no? Inorgánico-orgánico, ¿no? Sí aplica, sí, pero en eficiencia debería ser mejor el de Cuenca, porque en Cuenca manejan tres componentes, ¿no? Pero la situación es que, digamos, en Cuenca todavía falta mucho, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a educación ambiental y a responsabilidad también de las empresas, porque las empresas generan bastantes residuos y por lo general ellos no realizan clasificación. La clasificación que se hace es más en los domicilios, ¿no? Entonces, esa es la situación del por qué sucede esto, ¿no? Que solamente el 10% digamos, los residuos reciclables se recuperan. Por ejemplo, en un cantón, en una ciudad como Cuenca, que obviamente genera más de 500 toneladas y es pues un poco más complicado, ¿no? Que hablar de Loja, que Loja no sé en cuántas toneladas está, pero es la mitad, me parece, de Cuenca, ¿no? Veamos, Loja. Loja está generando 145 toneladas, ¿no? Es sumamente poco comparado con las 520 toneladas de Cuenca, entonces la diferencia es grande, ¿no? Y allá, bueno, como digo, en teoría el modelo de Cuenca es mucho mejor, porque en Cuenca son tres componentes. En lo que es Loja son dos componentes, ¿no? Verde, negro, que digamos se promovía que este sea una de las que se apliquen, ¿no? El modelo verde-negro se puede aplicar en todos los cantones
porque básicamente empezar por ahí es de donde que se debe, ¿no? Empezar por el modelo verde-negro para futuro cambiar a lo que es tres componentes. Sin embargo, en ciudades como Cuenca se ha sido un poco exitosa esta situación. Y hablando también de la Mancomunidad Cañari, donde que también se hace la separación en tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Rechazo, es decir, residuos que no son reciclables ni orgánicos, orgánicos e inorgánicos, reciclables, obviamente, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes, en tanto que en municipios como Loja se manejan dos modelos, el modelo inorgánico y el modelo orgánico, ¿no? Y junto con el inorgánico se recoge también lo que es los residuos del rechazo, ¿no? Y ya hemos de hablar de eso más adelante, ¿no? Todas esas opciones. Lo que les quería mostrar acá también es la situación del permiso ambiental que corresponde a lo que es rellenos sanitarios, que antes de la entrada, más bien dicho, de la actualización que hicieron en el sistema, el permiso que correspondía a rellenos sanitarios, si es que no se hacía tratamiento de residuos sanitarios, es decir, los residuos que salen de establecimientos de salud, lo que correspondía era a lo que respecta a registro ambiental, nada más, ¿no? Obviamente que aún para obtener ese registro ambiental se requería de lo que es la viabilidad técnica, ¿no? Ahora, algo que hay que entender esto y que muchas de las veces muchos alcaldes, muchos personeros municipales no entienden, es que es necesario, ¿no? El diseño de estos documentos. Bueno, actualmente se está masificando, de hecho, la situación del diseño, porque todo municipio debe contar con lo que es diseños definitivos de la gestión integral de residuos sólidos, más que por cumplir con la normativa. Es también un tema de problemática de saneamiento ambiental, ¿no? En la mayoría de municipios nosotros tenemos rellenos sanitarios colapsados, ¿no? Inclusive municipios grandes como Guayaquil, como Quito, como Lago Agrio, en donde que municipios como Lago Agrio, como lo que es la situación de la mancomunidad Mundo Verde, de lo que tiene que ver con Ambato, con Riobamba, la situación de todos esos municipios es que los rellenos sanitarios colapsan. ¿Y por qué colapsan? Porque obviamente se está llevando la mayor cantidad de residuos hacia lo que es el relleno sanitario, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Como datos que, bueno, creo que ya son de conocimiento de todos, que al menos el 50 a 60% de todos los residuos que se generan son de carácter orgánico, ¿no? Que deberían ser sometidos, obviamente, al proceso de compostaje o lombricultura, dependiendo, ¿no? Es decir, un tratamiento orgánico. Y en cuanto a lo que respecta al resto de residuos, tenemos un porcentaje de residuos reciclables que en muchos municipios supera el 30 al 50%, ¿no? Y obviamente estamos hablando de un porcentaje de rechazo sumamente bajo, ¿no? Que podría estar entre el 10 al 20%. Y eso es lo que en realidad debería ir a parar definitivamente en lo que es el relleno sanitario, pero lamentablemente, ya sea por falta de educación ambiental, por falta de coordinación con los recicladores base, por falta de aplicación de políticas, ordenanzas, sanciones, lo que sea, no se ha llegado a establecer esto, ¿no? Lamentablemente sigue llegando gran cantidad de residuos, de toneladas de residuos a los rellenos sanitarios y obviamente ahí sucede que colapsa rápidamente, ¿no? Porque normalmente se diseña un relleno sanitario para una época de 10 a 15 años, sin embargo el crecimiento poblacional es muy alto y asimismo se eleva demasiado lo que es las toneladas generadas, ¿no? Un caso, por ejemplo, ¿no? Del cual podemos estar hablando es, por ejemplo, el municipio de Tena, ¿no? El municipio de Tena, para cuando hicieron los primeros diseños de gestión integral de residuos sólidos en el año 2014, tenía una generación de apenas 56 toneladas. Sin embargo, actualmente, ¿no? Con los últimos estudios que hicieron en el año 2022, la generación se triplicó, ¿no?
a razón de que ahora tenemos 150 toneladas que genera la ciudad de Tena, según los datos hechos o levantados del año anterior, datos que puede que no estén todavía reflejados en el sistema, pero que, como digo, las personas que hemos podido acceder a esos estudios, podemos corroborar eso. Entonces, solo dense cuenta que en menos de 10 años, o en 10 años, porque bueno, estamos hablando de estudios que se hicieron entre 2013 a 2014, se triplicó lo que es la generación de las toneladas de residuos sólidos. Entonces, solo ahí démonos cuenta del por qué está fallando, ¿no? Obviamente está creciendo exponencialmente la generación de residuos y no se aplican políticas de separación en la fuente, ¿no? Que definitivamente el reciclaje no es la clave, ¿no? El reciclaje por sí solo, ¿no? No es la clave, ¿no? El disponer, como dicen, en un cubeto, es decir, realizar una disposición final de los residuos tampoco es la solución. La solución está netamente en atacar a la separación en la fuente, lo primero, ¿no? Porque obviamente luego de eso vamos a poder seguir escalando en la jerarquía de lo que es la separación o manejo de los residuos sólidos, ¿no? Hablando de las otras ERES que tanto conocemos, ¿no? Como puede ser remanufacturar, rechazar, reutilizar, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer acá es atacar a la separación en la fuente. Bueno, aquí podemos poner un ejemplo. Para nada más para comprobar o para que verifiquen la parte de lo que es el permiso, ¿no? Algo que es bastante inverosímil era eh, cuando teníamos solamente el permiso como registro ambiental y algunos sí sacaron, ¿no? El permiso como registro ambiental, cuál era algo sumamente de locos, porque no está bien, ¿no? Que un relleno con toda la contaminación que puede generar, sobre todo con el motivo de los lixiviados, solamente corresponda a esta categoría que estamos hablando, ¿no? De registro ambiental, ¿no? Acá, bueno, como siempre, como en todos los módulos, ustedes encontrarán normativa legal, presentaciones, unos documentos muy interesantes. Esta carpeta de gestión integral de residuos sólidos, les recomiendo leer, ¿no? Hay muchos modelos de planes de gestión, hay documentos técnicos sobre lo que es reciclaje, sobre lo que es compostaje, que les va a servir a ustedes para ir generando todo este tipo de estudios, ¿no? Como digo, el año pasado hubieron varios estudios que se hicieron, ¿no? Principalmente o que se han hecho pues en los últimos tiempos, que podemos nombrar el TENA, Celica, que es un cantón que está en Loja. Tenemos también el cantón Santa Lucía, el cantón Ceballos, cantón Tizaleo, eh, entre los que conozco, ¿no? También está por ahí, me parece que el cantón Aguarico. Correcto, sí, no se realiza la minimización, pero el problema es que si usted quiere atacar una cadena muy alta dentro de la jerarquía de valorización, porque la minimización en la generación está por arriba de la separación, ¿no? Lamentablemente nosotros hay que aceptar lo que somos un país que no estamos todavía acostumbrados, ¿no? Por ahí escuché a un alcalde de un cantón de acá decir, es facilito, dice, sencillito, separar en tres componentes, residuos que sí sirven, residuos que no sirven. Para él es algo fácil, ¿no? Pero nosotros vamos ahí a la idiosincrasia de las personas, ¿no? No todas las personas estamos acostumbrados a hacer separación en la casa. Muchos lo harán, sí, pero realmente 90-95% de la población de un cantón no saben cómo hacerlo, ¿no? A pesar de que digan este alcalde o digan muchas personas que es fácil hacer la separación, aún la separación es difícil, peor aún minimizar la generación de residuos, ¿no? Eh, Normalmente, bueno, eso lo decimos
a la ligera, y lo tomamos a la ligera eso, ¿no? Pero, digamos, muchas de las veces nosotros ni siquiera estamos dispuestos a llevar nuestras propias bolsas para lo que es traer los productos de un supermercado o de la tienda o de otra situación. O no estamos acostumbrados a dejar de utilizar sorbetes, ¿no? Así sean sorbetes biodegradables, ¿no? Lo importante sería que nosotros ese tipo de situaciones rechazáramos, ¿no? O dejáramos de generar, ¿no? Hay personas que de igual forma cambiamos los celulares cada año, cada 2 años, ¿no? Y aun cuando están funcionales, ¿no? Y no hacemos ningún tipo de situación de reciclaje ni nada de eso, muchas veces arrojamos esos componentes, ¿no? Existen, ¿no? Muchas empresas ¿qué es lo que hacen que cada año cambian, por ejemplo, las computadoras, entre otros equipos, de equipamiento que tienen, ¿no? Entonces, toda esa situación se da así, ¿no? Que lamentablemente si nosotros no atacamos a la parte de lo que es la parte de lo que es al menos la separación en la fuente va a ser muy difícil, ¿no? Al comienzo, ¿por dónde se empezó? ¿No? Por atacar la disposición final. Todos habrán conocido cómo fue el boom, ¿no? De haber cambiado de vertir los residuos directamente al suelo, cambiaron automáticamente ¿a qué? ¿No? Al componente de lo que es colocar la geomembrana, ¿no? Para proteger los sistemas de captación y toda la situación. Creyeron que con eso iban a solucionar, no fue así, ¿no? Las lluvias, que en la parte de la costa y en la parte del oriente son muy altas, las precipitaciones y aún en la sierra también, colapsaron de igual forma la parte de lo que es las celdas y la generación de residuos incrementó bastante, entonces ya no es ese el punto. Pasaron a la segunda fase. ¿Cuál era la segunda fase? El aprovechamiento y la valorización, asimismo, ¿no? Llegaban los residuos sin separar a lo que es el relleno y ahí se colocó una planta de reciclaje, un tratamiento de orgánicos, pero luego de eso se vio que es prácticamente imposible, ¿no? Porque muchas de las veces las personas, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Colocan o colocamos, por ejemplo, los tarros de leche, ¿no? Los Tetra Pak o las fundas de leche, inclusive que también se reciclan, se las coloca todo con todo el contenido que sobra, ¿no? Sin lavarla, sin nada. Y ese contenido que queda líquido se transfiere hacia los otros residuos como el cartón, como los papeles y le dejan inservible, ¿no? No se puede hacer el reciclaje. Entonces ahí sucede esta situación, ¿no? Entonces, peor todavía cuando se llevaba todos los residuos mezclados, es imposible, ¿no? Porque los residuos orgánicos transfieren su humedad a los residuos inorgánicos y quitan sus propiedades de ser reciclables. No se puede reciclar, ni tampoco se pueden obtener ningún tipo de valorización energética. Entonces, esa problemática era la segunda. Luego de eso ya vieron que ahí tampoco es la situación. Ahora vamos subiendo hacia qué parte, ¿no? Recolección, diferenciada y separación en la fuente. Eso es lo que actualmente se está atacando. Y para eso también se está apoyando ¿con qué? Con el reciclaje, ¿no? De base, es decir, con los recicladores base. Porque también muchas de las veces se les ha excluido a estas personas que hacen un trabajo realmente digno y realmente bastante difícil, ¿no? A pesar de que, bueno, hasta eso ya se ha corrompido también. Eh, eh, Todo tiene, digamos, su mala situación y eso es porque también los municipios no controlan adecuadamente y hablaremos de esa parte. Entonces, hablar de ir a minimizar en la fuente es una cadena ya bastante alta, ¿no? Que de hecho está por arriba de la separación en la fuente. Minimizar en la fuente está por arriba. Y algo que sí hay que ser conscientes dentro de los residuos sólidos es que nosotros tenemos que ser o tener los pies en el suelo, ¿no? Porque si no pasa lo que la mayoría de alcaldes y la mayoría de personeros municipales creen, ¿no? Normalmente en campaña, inclusive vi a bastantes alcaldes prometiendo llegar con una varita mágica y a solucionar el problema ambiental de los residuos sólidos, cosa que no es así, ¿no? Hay que en los residuos sólidos tener los pies plantados en la cabeza
e ir atacando, como digo, la cadena o la jerarquización de los residuos sólidos desde la parte más inferior hacia la parte más alta. Como digo, actualmente estamos en ese nivel, ¿no? Atacar la separación en la fuente, atacar lo que es la parte de la recolección diferenciada, el reciclaje de base, y mediante esas políticas, pues, sí ir avanzando más arriba, obviamente hasta llegar a la parte de lo que es la economía circular, ¿no? Donde que ustedes sabrán el concepto de economía circular, y para los que no sepan, la economía circular habla, ¿no? De lo que es el mantenimiento de un producto durante el mayor tiempo posible dentro de una cadena de valor, ¿no? Inclusive excluyendo la generación de lo que es residuos, ¿no? Que ese es el objetivo primordial de la economía circular, a diferencia de la economía lineal, ¿no? Entonces, esa es la situación. Acá, de igual forma, nosotros podemos adjuntar, como digo, las coordenadas. Y vamos a seleccionar relleno sanitario, ¿no? Operación de rellenos sanitarios. Su proyecto, obra o actividad de una celda emergente, no. Siguiente. Aquí siempre se genera residuos peligrosos. Se usa también sustancias químicas, pero bueno, ahí sería cuestión de ver qué sustancias químicas. No se generan, no hace gestión de residuos peligrosos, excepto que obviamente el permiso ambiental se vaya a obtener con lo que es gestión de residuos peligrosos, que también lo pueden hacer los municipios, pero obviamente tendrían que hacer una inversión mucho mayor, ¿no? Tanto para transporte, gestión de residuos peligrosos. Remoción de cobertura vegetal probablemente sí haya, ¿no? Proyecto declarado interés ambiental de alto impacto o interés nacional, ¿no? Acá en capacidad, me parece que debe haber. Recolección de desechos. De desechos no peligrosos, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos una generación de 10 a 212 y colocamos siguiente, ¿no? Para revisar precisamente la categoría. Algo que es sumamente importante en todos estos estudios o los proyectos que ustedes emprendan actualmente es que todo proyecto que tenga que ver con manejo de residuos sólidos ya tiene que enfocarse bastante en lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, ¿no? Que es un documento que se expidió el año pasado y tiene que ver netamente con lo que es la aplicación de economía circular a todo lo que es el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Nosotros aquí tenemos una licencia ambiental, ¿no? Que corresponde a lo que es gestión de residuos sólidos, ¿no? Tenemos eso. Y vamos a empezar con el módulo 1, ¿no? Bueno, acá también, como yo les dije, ¿no? Estos estudios, ¿de quién son correspondencia? Obviamente de los municipios, ¿no? Los municipios pueden hacerlos ellos mismos con sus técnicos, pero es bastante difícil porque requiere de muchos estudios, de muchos análisis, planos, estudios de composición, elaboración de lo que es planes, programas. Entonces es muy, muy extenso lo que tienen que hacer en esto. Y por lo tanto, por lo general, realizan la contratación de lo que es consultorías. Pero necesariamente todo municipio que necesite aplicar la gestión integral de residuos sólidos, entonces, y que obviamente quiere evitarse cualquier tipo de sanción y cualquier tipo de error al aplicar este tipo de proyectos, debe obtener el licenciamiento ambiental. No es
un si quiero lo aplico, no es un obligatoriamente lo tengo que aplicar. Lamentablemente, como repito, varios municipios, aprovechándose de que las dependencias ambientales de dichas provincias no controlan, han hecho caso omiso, pues, y muchas de las veces han cavado nuevas zanjas para disponer los residuos sólidos, ¿no? O han aplicado programas de separación sin tener la autorización previa, y muchos de esos han terminado en rotundos fracasos y gastos excesivos económicos, ¿no? Hay muchos municipios del centro del país que les ha sucedido esto, ¿no? Para que se elabore el cierre y abandono de un relleno sanitario se debe obtener una licencia ambiental. Ya, si es que no tuviera otro sitio donde disponer, el municipio obviamente tendría que obtener un nuevo sitio de disposición del relleno sanitario y pues obviamente dentro de estos estudios incluir el cierre técnico del actual relleno sanitario. Pero en este caso, si es que, digamos, ya tiene aprobado el otro relleno sanitario por A o B circunstancia, como por ejemplo lo que está sucediendo acá en la ciudad de Ambato, entonces acá tienen, a la vez que iban finalizando la vida útil de un relleno, ya aplicaron el otro relleno, ¿no? Obviamente el cierre y abandono al iniciar el proyecto, dentro de la licencia ambiental mismo ya se viene contemplado lo que es el cierre y abandono. Así que por lo tanto, para cerrar y abandonar un relleno sanitario no se debe obtener una licencia ambiental, ¿no? No corresponde eso. Como digo, dentro del permiso de licenciamiento ambiental, ahí tenemos, obviamente, dentro del estudio de impacto, el plan de cierre y abandono. Entonces, se aplica nada más. Ahora, anteriormente, ¿no? Y obviamente si es que estamos hablando de aquellos municipios que solo tienen botaderos, ellos sí, obligatoriamente para cerrar ese botadero, necesitan obtener primero la licencia ambiental del nuevo relleno sanitario. Entonces, el procedimiento netamente es cierre técnico de botadero y construcción del nuevo relleno sanitario. Pero, como digo, para ya rellenos sanitarios que tienen licencia ambiental, ya no se necesita realizar este procedimiento, ¿no? De obtener otro permiso para el cierre y abandono, ¿no? Es solamente ejecutar el plan de cierre y abandono y ejecutar eso, nada más. No necesitan obtener un permiso adicional solo para el cierre y abandono. Ahora hablemos un poco de generalidades, ¿no? Dentro de las generalidades que nosotros vamos a hablar, en primer lugar vamos a hablar un poco de conceptos, ¿no? Dentro de los conceptos, bueno, el general, ¿no? De residuos sólidos, aquellas materias generadas en actividades de producción y consumo que no han alcanzado el valor económico del contexto por el cual fueron producidas, pero tienen potencial para otros usos. Estamos hablando, por ejemplo, el caso práctico de una botella, ¿no? Básicamente, lo único que nos sirve originalmente, o más bien dicho, el uso original que se le da es para contener agua, ¿no? Y esa agua es consumida por la persona y una vez hecho eso, ¿qué es lo que se hacía antes? Se desechaba las botellas y iban a parar en el vertedero directamente, ¿no? En el botadero de basura. Pero obviamente se vio con el tiempo que tienen potencialidad para el uso. Entonces, ¿cuál es ese uso? El reciclaje. Y a través del reciclaje, obviamente, a utilizarle para otros fines este material, ¿no? Que es el plástico. La basura es un término que realmente y actualmente se está tratando de eliminarlo, ¿no? Porque dice el concepto de basura, término definido o término utilizado para definir la materia que no se puede volver a utilizar ni aprovechar. Entonces, se ha determinado que prácticamente todo tipo de residuos, inclusive los peligrosos, pueden ser utilizados para fines, ya sea de aprovechamiento energético, reutilización, remanufacturización, reciclaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha optado por decir que la basura como tal no existe, sino solamente los residuos sólidos, ¿no? Entonces, muy poco ya se utiliza actualmente el término
basura, excepto, digamos, para conceptualizaciones que tengan que ver con, digamos, con opciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, el término basura cero me indica que no se produce ningún tipo de basura, entonces en ese sentido sí se lo maneja, pero para definir residuos sólidos que, por ejemplo, han sido generados por una vivienda, ya no se utiliza el término basura, entonces eso ya no se considera como basura, sino residuo sólido, netamente, ¿no? El relleno sanitario, obra de ingeniería diseñada para la disposición final de los residuos sólidos, ¿ya? Obviamente tiene una gran diferencia con el botadero, porque en el botadero es un sitio donde que se abandona la basura sin ningún tratamiento previo del terreno, ¿no? La diferencia, obviamente, el relleno sanitario tiene todos los sistemas para controlar la posible contaminación hacia todos los componentes. Algo que es muy notorio de los residuos sólidos es que contaminan prácticamente a todos los niveles, ¿no? Es decir, contaminan al aire, al agua y al suelo, ¿no? Al aire, obviamente, a través de la emisión de CO2, metano y entre otros componentes, gases de efecto invernadero, ¿no? Está también la generación de contaminantes hacia lo que es el suelo, como es los lixiviados. Y asimismo, a través de los lixiviados llegan a través del sistema de quebradas o también a través de lo que es hacia aguas subterráneas y contaminan. Entonces nosotros ahí tendríamos todos los componentes prácticamente contaminados y más aún si es que hablamos de arrojar basura a alcantarillas, a cuerpos de agua, que lo hace también la ciudadanía, ¿no? Todos conocemos que lamentablemente la mayoría de nuestros ríos están contaminados por basura. Y ese es quizás uno de los pocos problemas que tiene Loja, ¿no? La contaminación con residuos sólidos de los ríos. Si ustedes van a Loja y observan los ríos, sobre todo que atraviesan la ciudad, van a ver que dentro de lo que es los ríos hay bastante contaminación. Y ese es el único problema que tiene, obviamente, Loja, ¿no? Pero hablando de residuos sólidos, obviamente, hablando de lo que es las calles, cuando ustedes van a Loja es prácticamente como estar en otro país, ¿no? No encuentran basura en los pisos y regada por las calles, ¿no? Es muy, muy raro. Y de lo poco que por ahí hay es porque las personas extranjeras, las personas que visitamos, por lo general arrojamos ahí, ¿no? Muy poco es. Sobre todo eso es notorio porque en el sector del terminal de Loja, ustedes van a encontrar bastante, muchas de las veces, ¿no? En días concurridos, residuos sólidos cerca de lo que es el terminal. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que somos de afuera vamos y contaminamos, ¿no? Porque la cultura de allá de la gente de Loja, que ha tardado obviamente 20 años, y 20 años y más, ¿no? Porque Loja lleva desde el año 2000 este procedimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de 22, 23 años que se ha aplicado y que se ha tardado en aplicar, ¿no? Y así es en varios municipios, no es que eso ha sido de aplicación automática. Tenemos el otro concepto también, los desechos sanitarios, ¿no? Que, bueno, esto es todos los desechos generados en lo que es establecimientos de salud, ¿no? Estamos hablando de residuos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente. Tienen la característica biológica infecciosa. Ahora, también cobraron bastante importancia durante lo que es la época del evento COVID-19, ¿no? Época en la cual todo residuo que era generado en lo que es una vivienda o un lugar donde que se encontraba una persona contagiada con COVID o que estaba sospechoso de ser contagiado o de ser positivo de COVID, todos esos residuos pasaban a ser desechos sanitarios. Lamentablemente, a pesar de que se emitió una normativa, nunca se llegó a aplicar eso, ¿no? Tenemos otros conceptos, ¿no? Y bueno, acá es necesario pues conocer los conceptos porque muchas de las veces existen estas confusiones. Y personalmente yo siempre tuve pues al comienzo cuando estuve empezando mi labor profesional y antes inclusive mis pasantías, ¿no? Les debo mencionar que, por ejemplo, yo hice pasantías, dentro de mis pasantías yo tuve la oportunidad de diseñar la celda
de seguridad para los residuos hospitalarios o residuos sanitarios de lo que es el Cantón Cayambe, ¿no? Y participar también en en la generación del documento de gestión integral de residuos sólidos del Cantón Cayambe, que estamos hablando por ahí en el año 2014, ¿no? De igual forma hice algunas propuestas para varios municipios como Daule, como Chillanes, Puyo. Realicé mi tesis en lo que es el TENA con el diseño de la celda emergente y también un estudio de caracterización aplicado a una parroquia que es Misahuallí. He asesorado a varios municipios como Ambato, Riobamba. He realizado también lo que es los estudios definitivos para lo que es el Cantón Ceballos y también he estado involucrado dentro de lo que es el proceso en lo que es el Cantón Santa Lucía, ¿no? Entre alguna experiencia que puedo contarles y que, bueno, en aquel entonces cuando yo empecé, ¿no? En este trabajo que, bueno, es muy bonito realmente, que me gusta bastante la parte de lo que es residuos sólidos. Siempre había la confusión cuando se escuchaba el término celda diaria, celda emergente, celda de seguridad y la celda del relleno sanitario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, en primer lugar, la celda diaria es la unidad básica del relleno sanitario. La celda diaria está conformada por todos los residuos sólidos que se disponen dentro de lo que es el relleno sanitario durante un día de operación y que a su vez ha sido compactado y también cubierto con el respectivo material de cobertura, valga ahí la redundancia, ¿no? Y a su vez nuevamente compactar, de acuerdo al procedimiento de lo que es el plan de operación y mantenimiento, ¿no? Esa es la celda diaria, ¿no? Cantidad de residuos dispuestos en un día, básicamente, ¿no? Luego tenemos la celda del relleno sanitario, ¿no? La celda del relleno sanitario, bueno, es aquella que se construye, ¿no? Para un tiempo no menor a 10 años, de acuerdo a lo que nos menciona la normativa en el acuerdo, en el anexo 6 de lo que es el libro 6 de Tulma, ¿no? Ahí me menciona que debe ser elaborado para no menos de 10 años. Lo ideal siempre será generarlo para 15 años y que obviamente va a contener los residuos sólidos durante todo ese tiempo. Ahora, una celda de relleno sanitario puede ser construida, ¿no? En su totalidad o puede ser construida por fases, ¿no? Dependiendo obviamente de la disposición del sitio o de las características que tengamos del sitio, ¿no? Luego tenemos la celda emergente. Este método es diseñado para disponer temporalmente los residuos sólidos, ¿no? El tiempo de funcionamiento para el cual están calificadas las celdas emergentes es solamente de 2 años, ¿no? Y la situación es que esta celda emergente tiene todos los mecanismos de control que debe tener un relleno sanitario. Hablamos de geomembrana, sistemas de captación de lixiviados, de gases, canaletas para lo que es recolección de agua lluvia y planta de tratamiento de lixiviados, es decir, es como un mini relleno sanitario, ¿no? La capacidad solamente está hecha para 2 años. ¿Por qué? Porque la celda emergente, como su nombre lo indica mismo, es como emergencia hasta poder nosotros contar con un relleno sanitario definitivo, ¿no? Porque el relleno sanitario definitivo todavía tarda bastante, ¿no? En lo que es el tema de la construcción, de conseguir los recursos, ¿no? Una celda emergente prácticamente nosotros podríamos invertir, qué sé yo, unos 200 a 250 mil dólares, nada más, ¿no? Que es muy bajo comparado con toda la inversión que hay que hacer para un relleno sanitario, que estamos hablando de una inversión cercana a los 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y por último está la celda de seguridad. La celda de seguridad es netamente para los residuos sanitarios o los llamados hospitalarios, ¿no? Solamente para esos, y obviamente tiene que tener unas características muy particulares, como es tener una cubierta de permeabilización de lo que es el fondo mucho más ancha, que inclusive muchas de las veces se hormigonea el fondo, ¿no? No solamente se coloca la geomembrana,
y también cuenta con un techo, ¿no? Que esa es la gran diferencia que existe, como digo, entre la celda de seguridad y la celda del relleno sanitario. Entonces, esas son las definiciones, porque ustedes van a escuchar mucho el tema de lo que es la celda. Y varias personas confunden, como digo, la celda emergente con una celda de seguridad o con la celda definitiva del relleno sanitario. El cierre técnico, obviamente, es la metodología utilizada para clausurar definitivamente un botadero de basura. Para ese objetivo se lo hizo originalmente. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de rellenos sanitarios, no podemos hablar de cierres técnicos, sino cierre y abandono del relleno sanitario, nada más. Porque el cierre técnico netamente es para la parte de lo que es un botadero. Los minadores son personas que recolectan y comercializan los residuos sólidos en los botaderos de basura de manera ilegal. Ahora, a estas personas ya no se les puede permitir trabajar ahí, pero tampoco se les puede excluir del trabajo, ¿no? Entonces, ustedes alguna vez, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar para un municipio de la costa, ahí nos habían pedido que dentro de lo que es los estudios incluyamos la exclusión, ¿no? Que ellos querían meter otro personal de ellos porque era una empresa de construcción, querían meter personal de ellos a trabajar dentro de la planta de reciclaje y quitar a las personas que trabajaban minando ahí, cosa que no se puede hacer porque a ellos les protege el reglamento Alcoa, el COA y también lo que respecta a la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Entonces, en ese sentido, no se les puede excluir a las personas, ¿no? A los minadores. Eso, ¿no? Justamente lo que nos dice acá. La celda emergente es un relleno sanitario a corto plazo, ¿no? Correcta esa definición. Yo también les sé llamar el mini relleno sanitario, ¿no? Porque solamente tiene 2 años de funcionamiento. Lamentablemente, esos 2 años en la mayoría de municipios se han extendido durante casi 6 o 7 años, ¿no? ¿Cuál es la situación y el por qué sucedió esto, ¿no? La mayoría de municipios, como digo, tenían el permiso hasta el año 2017. En el 2017 hicieron una solicitud los municipios al PNGITS de aquel entonces que se extienda el plazo para seguir pudiendo aplicar o obtener los estudios para la gestión integral definitiva. Entonces, en ese sentido, el PNGITS, consciente de eso, de que todavía necesitaban aún tiempo, les dieron 2 años más, hasta el año 2019. ¿No? En el año 2019 empezaron a hacer las verificaciones, a hacer los controles, pero obviamente por falta de personal no pudieron terminar. Y a principios del 2020 empezó la pandemia, justo cuando iban a empezar las sanciones para todos los municipios, ¿no? Que hacían la disposición en celdas emergentes todavía. Lamentablemente, entre todos estos cambios que tuvo el Ministerio de Ambiente, ¿no? Al pasar a fusionarse con el ministerio, con la Secretaría de Agua y agregar también el tema de lo que es la transición ecológica, todos esos factores influyeron a que no se realice el control en el 2019, 2020 empezó la pandemia, que se extendió hacia el 2021 y parte del 2022 todavía, así que por lo tanto tuvieron esa justificación los municipios, pero a partir del 2022, finales del 2022 y parte del 2023 ya definitivamente están encaminados en esta situación, ¿no? La mayoría de rellenos, como digo, y de celdas emergentes han ya finalizado su vida útil, ¿no? Y no es que el municipio tan solo pueda ir y cavar en cualquier lugar que se le ocurra la nueva celda, ¿no? Lamentablemente para eso necesita estos estudios, ¿no? Y también para poder aplicar cualquier fase de gestión, ¿no? Porque por ahí ya han asomado, como digo, los los nuevos alcaldes a decir que ellos ya van a aplicar recolección diferencial, inclusive ya han puesto fechas, ¿no? Y ellos no pueden hacer eso porque no tienen documentos técnicos que los apoyen. Podrán aplicarlo, sí, pero les va a salir mal. Créanme que les va a salir mal, en primer lugar. Y en segundo, se exponen a sanciones de parte de la autoridad ambiental, que esas sanciones sí están bastante altas, ¿no? Estamos hablando de multas, ¿no? Que yo he visto a ciertos municipios que les han aplicado multas de cerca de los $300,000. Que con ese dinero tranquilamente pudieron haber ejecutado los estudios, ¿no? De hecho,
estos estudios de los que estamos hablando, de estudios de Hirsch, están bordeando actualmente, bueno, están en valores de los 40 hasta los $120,000, ¿no? Que me parece que el más caro fue el del Tena, que estuvo por los $143,000, ¿no? Pero el resto de municipios, municipios pequeños obviamente han sacado por $40,000, un poco más grandes $60,000. Un municipio mediano, por ejemplo, como Santa Lucía, estuvo por los $84,000, ¿no? Entonces, más o menos ahí son los valores, ¿no? Y ustedes ya van a ver todas las cosas que hay que hacer en ese tipo de estudios, ¿no? Más adelante cuando vayamos viendo, ¿no? Ahora, por último está el tema de los vectores, ¿no? Parásitos ambientales que se encuentran en los botaderos de basura y son principales fuentes de enfermedades y contaminación. Hablamos de los roedores, los mosquitos, ¿no? ¿Qué generan? Aquí no van a incluir obviamente a los canes, a los perritos, ¿no? Porque ellos no cuentan como parásitos ambientales, ¿no? Solamente estamos hablando de otro tipo, ¿no? Pero obviamente sí es un problema. Y también la parte de los gallinazos, que también son un problema que se genera en ciertos botaderos, ¿no? Ya veremos alguna de esas situaciones más adelante, ¿no? Concepto de gestión integral, conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos, esto es gestión integral de residuos sólidos, ¿no? El destino adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento y comercialización. Ahora, un concepto bien importante aquí es que la gestión integral de residuos sólidos se enfoca en un punto de vista ambiental, no tanto en un punto de vista económico ni un punto de vista social. Obviamente considera esos dos factores, pero lo que prima sobre todo dentro de la gestión integral de residuos sólidos es el punto de vista ambiental, porque el punto de vista ambiental ha sido el que principalmente se ha visto afectado. Y obviamente a través del punto de vista ambiental o a través del componente ambiental, también se han visto considerados o se han visto perjudicados el resto de componentes, el componente social y el componente económico también, ¿no? Aquí tenemos dentro del artículo 586 la jerarquía de lo que es la valorización de los residuos sólidos, ¿no? Para lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Ahora, ustedes aquí, ¿no? Ven en la parte, ¿no? La gestión integral de residuos sólidos, lo máximo que nosotros tenemos es la separación en la fuente, ¿no? Lo primero. Luego de eso tenemos la parte de lo que es el almacenamiento temporal, barrido, limpieza, recolección, transporte, acopio y transferencia en el caso de municipios que están a distancias grandes, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, ¿no? Que obviamente obedecen de igual forma a una jerarquización, ¿no? Que siempre empezará desde abajo hacia arriba, es decir, desde la disposición final hacia lo que es la separación en la fuente, ¿no? Vamos a tomarnos un receso hasta las 21:30 y luego de eso continuamos, ¿no? Hasta eso, bueno, si es que tienen cómo revisarlo, revisen toda esta normativa y ya vamos a explicarle un poco más adelante de qué se trata cada una de las normativas, ¿no?
Bien, continuamos con el desarrollo del curso. Ok. Ahora, hablando en cuanto a lo que tiene que ver a la normativa, en cuanto a lo que tiene que ver a la normativa, tenemos lo siguiente. Bueno, para desarrollar y sobre todo seleccionar el sitio de lo que es disposición de residuos sólidos, vamos a tener lo que respecta al libro 6, anexo 6. Ahora, hay una confusión que normalmente se tiene, ¿no? Porque el acuerdo ministerial 097A nos dice que modifica o reemplaza a los anexos del libro 6 del TULS, ¿no? Sin embargo, solo reemplaza a los anexos del 1 al 5, ¿no? Porque el anexo 6, que corresponde a norma de calidad para el manejo y disposición de desechos sólidos no peligrosos, sí se utiliza todavía, sobre todo el numeral 4.12, en donde que me da las indicaciones para lo que es la colocación de un relleno sanitario y diseño de un relleno sanitario. Obviamente las indicaciones son de manera general y no, realmente no son muy específicas, ¿no? Pero en base a eso se hace ciertos diseños, ¿no? Tenemos también lo que es la normativa del acuerdo ministerial 031-052. El 031 me menciona acerca de lo que es el cierre técnico de botaderos. El 052, que es una modificación del 031, permite el diseño de celdas emergentes. Tenemos también el acuerdo ministerial 061, que desde el artículo 47 al 77 nos habla acerca de lo que es residuos sólidos, ¿no? De igual forma, pues aquí ingresará el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento ALCOA, así como el eh, Código Orgánico de Autonomía, a ver, la COTAD, Código Orgánico de Autonomía Territorial, Descentralización, que se conoce como la COTAD, ¿no? Y tendríamos, pues, obviamente, algunos acuerdos relacionados a residuos peligrosos, como es el caso del 026 y el 142. El 026 para lo que es registro generador de desechos peligrosos y el 142 el listado nacional de sustancias químicas, desechos peligrosos y o especiales, ¿no? Tenemos también para lo que es residuos generados en establecimientos de salud. Tenemos este acuerdo ministerial 0323, que es un acuerdo entre dos ministerios, el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, bueno, en aquel entonces Ministerio de Ambiente nomás, y lo que es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Este acuerdo se hizo precisamente para lo que es el tratamiento dentro de las instalaciones y el tratamiento fuera de las instalaciones de lo que es este tipo de residuos, ¿no? Norma técnica IN 2841, que también habla acerca de lo que es los colores de tachos y recipientes de residuos sólidos. Y por último está el protocolo de manejo de desechos ante el evento coronavirus. Obviamente, como ya no estamos en tiempos de coronavirus, este protocolo ya no se maneja, pero en el caso de necesitarlo manejar, pues obviamente ahí encontramos. Esta normativa, como siempre, como en todos los cursos, está colocada en el respectivo módulo, que es el módulo 1, con todos los elementos, ¿no? Tenemos, ahora sí, bueno, hablando un poco lo que es el diseño del documento en sí. Bueno, lo que siempre va a contener este estudio o esta consultoría que nosotros vamos a realizar, bueno, aparte de lo obvio, que es el alcance, el objeto, objetivos, ¿no? Vendrá la parte ya de lo que es el desarrollo. Bueno, nosotros vamos a desarrollar en dos etapas este estudio, ¿no? Y de hecho va a contener, como quien dice, dos carpetas o dos subcarpetas, ¿no? La primera parte, que es el diagnóstico y factibilidad,
y la segunda que es los diseños definitivos. En el diagnóstico y factibilidad nosotros vamos a hacer algunas actividades como es el levantamiento de la información existente y descripción de los componentes actuales. Vamos a realizar también el estudio de caracterización, la selección del sitio, selección de alternativas del sitio, y también lo que es el diseño de alternativas para en lo que es los diseños definitivos, incluir todo lo que es el diseño definitivo del relleno sanitario, ¿no? Con cada uno de los elementos, la elección de la alternativa correspondiente y algunos estudios adicionales, ¿no? De igual forma, dentro de estos componentes nosotros tenemos muchos anexos, ¿no? Dentro de los cuales se incluyen planos de diseño. Dentro de estos planos de diseño, diseños de cada uno de lo que tiene que ver a los componentes de reciclaje, de tratamiento de orgánicos, planta de lixiviados, diseño de la celda en sí, infraestructuras adicionales, entre otros componentes, así como los mapas de recolección y barrido también, que son otros de los componentes que se incluyen, ¿no? Y bueno, también dentro de esta parte, pues se tendrán que hacer algunos análisis, ¿no? Sobre todo lo que es el hidrogeológico, ¿no? Estudio hidrogeológico. Tendremos que realizar también un levantamiento topográfico, ¿no? Que obviamente en base a eso se va a realizar el diseño de los planos. Y vamos a necesitar, como les estaba mencionando, el estudio de cantidad y calidad de los residuos sólidos, que ya lo veremos más adelante, que es uno de los componentes que vamos a revisar, ¿no? Eh, para lo que es diseños definitivos también, igual forma planos, mapas, y también habrá que incluir lo que es estudios eléctricos, sondeos de prospección de aguas subterráneas, eh, estudio de lo que es topográfico definitivo, estudio o análisis geológico geotécnico, ¿no? Que ya les voy a explicar eso también, entre otros componentes, ¿no? Los tiempos más o menos que se manejan, bueno, normalmente se debería manejar un tiempo de 180 días, ¿no? Correspondiendo un total de 120 días para lo que es el diagnóstico y factibilidad y 60 días para los diseños definitivos. Sin embargo, hay municipios que han optado solamente por dar 120 días, hasta inclusive 150 días para la elaboración de estos componentes, ¿no? Y dentro de esos 120 días han incluido un total de 75 días para lo que es el diagnóstico y factibilidad y lo que tiene que ver a... son 45 días, ¿no? Para lo que es diseños definitivos, ¿no? Normalmente. Pero lo ideal sería siempre contar con lo que respecta a 180 días. Ahora, ustedes, bueno, en el ámbito de esta contratación, bueno, siempre estos TDRs tienen que diseñarlos, obviamente, el municipio correspondiente para poder contratar a los consultores. Dependiendo del monto, como ustedes saben cómo se manejan los montos en contratación pública, me parece que está cerca de los $67,000 que se maneja lo que es contratación directa. Luego de esto vendrá lo que es lista corta, ¿no? Entonces, depende de los montos y cómo los defina también lo que es el municipio respectivo, pues obviamente luego de eso se realizará los estudios respectivos correspondientes, ¿no? Una vez que se haya hecho, obviamente, la contratación a través de estos TDRs y a través del sistema de compras públicas, se iniciará con todo lo que es los trabajos, ¿no? Para ello, siempre será importante realizar reuniones previas en donde se establezcan las responsabilidades que tenemos cada uno dentro de lo que es estos estudios. Ahora, siempre es necesario indicar que para realizar estos estudios, yo voy a tener que contar con un equipo técnico multidisciplinario, ¿no? Dentro de este equipo multidisciplinario, bueno, el componente principal o la persona que va a estar a cargo del estudio tendrá que ser un ingeniero civil sanitario, ¿no?
Sin embargo, el ambiental cumple un papel muy importante porque en realidad los que sabemos acerca de lo que es manejo de residuos sólidos somos nosotros, los ambientales, ¿no? O las personas que tenemos conocimiento de medio ambiente, ¿no? A ver, ¿dónde está el listado de los profesionales? Presupuesto. Ya, aquí tenemos, ¿no? Algunos de los que pueden participar. Bueno, esto depende también del municipio, las modificaciones, ¿no? El director, por lo general, se va a colocar lo que es un profesional del título de tercer nivel en Ingeniería Civil Sanitaria. Luego tenemos también el apoyo de un ingeniero civil sanitario, que bueno, aquí se le puede cambiar por el ingeniero ambiental, muchas de las veces, ¿no? El ingeniero geólogo, que es el encargado de hacer el estudio hidrogeológico y también el análisis geológico geotécnico. El sociólogo, que de igual forma va a estar encargado de la parte de lo que es el levantamiento de encuestas socioeconómicas, levantamiento de información socioeconómica, social, ¿no? Y tenemos aquí algunos componentes de lo que es personal de apoyo. El ingeniero civil junior, por lo general, es el que elabora los planos. El ingeniero ambiental, que como digo, puede cambiar las funciones en la parte de arriba, será el encargado de controlar todo lo que es el estudio de caracterización, ¿no? Y el diseño de las alternativas también, apoyado obviamente del economista que hará el análisis financiero. El abogado puede ser el encargado de realizar la parte de lo que es las ordenanzas, aunque como digo, no es muy necesario dentro de este grupo. Tenemos el ingeniero eléctrico, que es el encargado de hacer el estudio eléctrico. El estudio eléctrico se compone de básicamente la factibilidad o el estudio de carga para lo que es la transmisión o la generación, más bien dicho, la cometida, ¿no? De energía eléctrica para lo que es el funcionamiento del relleno sanitario y los demás componentes, ¿no? Como dice acá, el número de técnicos puede ser modificado, ¿no? De acuerdo a lo que se requiera o se necesite, ¿no? Y pues vamos a ir revisando cada uno de los componentes. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la parte de lo que es el levantamiento de la información general del área del proyecto, ¿no? Acá yo les voy mostrando un ejemplo que tengo. Ah, bueno, lo primero obviamente va a ser realizar reuniones en las cuales nosotros vayamos a establecer responsabilidades, porque nosotros también necesitamos el apoyo del municipio para poder realizar todos estos estudios, ¿no? No los podemos realizar solos. Una vez hecho eso, pues nosotros tendremos que hacer el levantamiento de información, ¿no? Para el levantamiento de información, nosotros vamos a tener que recurrir, en primer lugar, bueno, la información documental que tengamos, ¿no? Estudios anteriores, planimetría de los cantones, información del número de contenedores, de cómo está la contenerización, información del personal que trabaja, índices financieros, entre otras situaciones que podemos consultar, ¿no? Número de generadores que tenemos, ¿no? Por componentes, es decir, industrias, lo que tiene que ver con mercados, con centros de salud, entre otra información que nosotros podemos eh, analizar o recuperar en primera instancia, ¿no? Y bueno, sobre todo la información general de la zona del proyecto, nosotros vamos a obtenerlo a través de lo que es el plan de ordenamiento territorial, que tiene que estar obviamente actualizado, ¿no? Y una vez hecho eso, pues nosotros
Lo que vamos a hacer con esa información será describirla, ¿no? Entonces, en este caso, para el ejemplo que yo les estoy mostrando, pues obviamente lo primero que nosotros hacemos, bueno, aparte de describir antecedentes, objetivos, viene la parte de lo que es la información del área del proyecto, ¿no? En la información del área del proyecto se incluye toda la información correspondiente del plano del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Dentro de esta información habrá que incluir todo lo que tiene que ver a población, a pendientes, geología, geomorfología, hidrología que tiene el cantón. Y va a servir, pues, obviamente, para tener una idea o a partir de una idea de cómo está organizado el cantón, para luego de eso, pues, obviamente, pasar al siguiente componente, que será el levantamiento o el diagnóstico del sistema actual, ¿no? El diagnóstico del sistema actual de igual forma debe preceder al estudio de caracterización, que sería la tercera cosa o el tercer trabajo amplio que tendríamos que hacer. Dentro de este diagnóstico nosotros vamos a ir revisando todos los componentes y analizando, valorizando cada uno de los componentes, ¿no? Tendremos en primer lugar el almacenamiento temporal, ¿no? Aquí analizaremos si es que en el caso que hubiera separación en la fuente, cómo se la realiza, si no, cómo es que se realiza el levantamiento, o más bien dicho, cómo se realiza la, la parte de lo que es la separación, o más bien dicho, la disposición de los residuos en cada uno de los lugares, ¿no? Analizando, obviamente, si es posible por cada uno de los generadores, ¿no? Hablamos en este caso de comercios, domicilios, mercado, centros de salud, área rural, área urbana, ¿no? De acuerdo a cómo ustedes consideren realizar esa clasificación, obviamente levantando evidencias fotográficas de cómo se realiza en cada uno de los sitios, ¿no? Luego de eso, pues habrá que analizar el sistema de recolección y barrido, ¿no? De acuerdo, obviamente, al levantamiento con componentes. Luego de eso, tendremos lo que respecta al análisis en este caso, de la disposición final. Ahora, aquí en este componente del análisis de lo que es el barrido y recolección, tenemos que utilizar ciertos indicadores, cierta metodología para el levantamiento de información de las rutas de recolección y barrido, ¿no? Que eso también ya les indicaremos en su parte correspondiente, ¿no? Luego de eso, pues, como les dije, ¿no? Habríamos que hacer, o deberíamos realizar la parte de lo que es el levantamiento de información del sistema de disposición final y ahí analizar en la disposición final si es que en el caso se hiciera reciclaje y lo que es tratamiento de orgánicos. De igual forma, tenemos que realizar el levantamiento de información de lo que es los recicladores base y también lo que tiene que ver con el organismo a cargo, ¿no? Que en este caso puede ser el municipio o quizás una empresa pública que puede estar controlando también el tema de los residuos sólidos. Entonces tenemos que realizar un levantamiento integral de la información de todo el componente, organigramas, fortalezas, debilidades, un diagnóstico financiero, ¿no? De los ingresos, sobre todo de los 2 últimos años, a partir del cual nosotros vamos a poder hacer las proyecciones financieras para lo que es el establecimiento de los residuos sólidos, ¿no? La estructura, cómo se maneja de igual forma, todo lo que es personal, de manera general, obviamente no van a colocar acá los nombres. Y, bueno, luego de eso sí, vendría ya el estudio de cantidad y calidad de los desechos, ¿no? Les aconsejo, obviamente, tratar de hacer pronto y gastar lo menos recursos posible para hacer este levantamiento, ¿no? Por lo general, este tipo de información nosotros entregamos tablas en donde ya se solicita, pues obviamente, la información que debe ser llenadas estas tablas por parte de lo que es las dependencias ambientales y también muchas de las veces las dependencias de ordenamiento territorial, de urbanismo y también la parte de lo que es el sistema económico, porque ellos también tienen toda esa información financiera que nos va a permitir después de eso
realizar, obviamente, los componentes de lo que es la caracterización, ¿no? En cuanto al estudio de cantidad y calidad de los residuos sólidos, es básico y es necesario, ¿no? Para poder hacer cualquier tipo de estudio, ¿no? Algo que estaba viendo, ¿no? Que sobre todo estaban haciendo una convocatoria, lo que es ACRA, que es una organización italiana, junto con el Fondo Italiano para Desarrollo Sostenible, y también me parece que estaba involucrada acá la AME, ¿no? Están organizando un proyecto piloto para lo que es 8 municipios, o 7, no, 7 municipios, donde se va a incluir lo que es gestión integral de desechos sólidos, ¿no? Entonces existía esa propuesta o ese fondo, que es un fondo que me parece que está por los $180,000 que están brindando. Y dentro de este estudio se propone en primer lugar realizar el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos. Entonces, esto es la base para todos los diseños que vamos a hacer. Es obligatorio y necesario, porque muchas de las veces los municipios simplemente se conforman con realizar un pesaje, ¿no? Por diferencia de pesos en el relleno sanitario, pero hay que hacer necesariamente este estudio de cantidad y calidad de los residuos, que les vamos a ir explicando cómo realizarlo. Nosotros, pues obviamente, como ya les mencioné, el primer paso es realizar este estudio, ¿no? De la cantidad y calidad. Previo a eso, pues hay que levantar la información primaria que les había mencionado también. Necesitamos la población urbana y rural a ser atendida, que debemos basarnos en la información que tenemos dentro de lo que es la información proporcionada por la INE, ¿no? Necesitamos también conocer todo lo que sea cobertura de recolección, número de hospitales, colegios, instituciones, acuerdos de mancomunidad en el caso de que existan. ¿Qué es una mancomunidad? Muchas de las veces varios municipios, debido a que no generan muchos residuos sólidos o a que no tienen un sitio donde que puedan disponer los residuos sólidos, se unen con otros municipios para formar una mancomunidad y tener un solo relleno sanitario, ¿no? Tienen esa potestad, de hecho dada por el ACOTAD y dada también por el reglamento ALCOA, en la cual, como repito, varios municipios se pueden unir para construir un solo relleno sanitario. Ejemplos, tenemos la mancomunidad Mundo Verde, que está formado por ciertos municipios de Guayas y la provincia de Los Ríos, ¿no? Y tenemos también lo que es la mancomunidad Cañari, que está formada por unos municipios de lo que es la provincia de Cañar, ¿no? Entonces, esos modelos tenemos, por ejemplo, de mancomunidades que han sido exitosas, pero depende, como digo, muchas de las veces del tipo de municipios que se asocian. Por ejemplo, existen municipios en los cuales no conviene muchas de las veces asociarse, como por ejemplo, el caso de que alguna vez se quisieron asociar o formar una mancomunidad, parroquia, más bien dicho, los cantones, perdón, de Riobamba, Colta, Guamote, Chambo, y me parece que también estaba Cumandá, ¿no? El sitio de disposición iba a ser donde que es actualmente el relleno sanitario de Colta, que es en la parte de Palmí, ¿no? Sin embargo, ¿cuál era la situación o cuál era la dificultad? Que municipios como Riobamba generan demasiadas toneladas, ¿no?, de residuos sólidos en comparación a los otros municipios. Entonces, el municipio de Riobamba no estaba de acuerdo o no estaba dispuesto a realizar en este caso o a pagar más por la disposición que los que pagaban o invertían en este caso el resto de municipios. Entonces, en ese sentido, nunca se llegó a un acuerdo y no se pudo aplicar. Entonces, siempre es importante eso en un acuerdo de mancomunidad, que todos los municipios sean similares en la generación, y si es que no son similares, que el municipio que genere más esté de acuerdo a, en este caso, pagar un valor más alto, invertir un valor más alto en el mantenimiento y operación de lo que es el relleno sanitario, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos el estudio de generación, el estudio de cantidad y calidad. Acá nosotros vamos a realizar el diagnóstico del servicio actual, obtener la PPC, producción per cápita de residuos sólidos generado por cada individuo, la composición de los principales residuos sólidos,
y también determinar el peso volumétrico, ¿no? Necesitamos cada uno de los componentes, en este caso el peso volumétrico, para diseñar todo lo que tenga que ver a los componentes de almacenamiento y componentes también de reciclaje y de tratamiento de residuos orgánicos, ¿no? Para eso necesitamos el peso volumétrico. Necesitamos también lo que respecta a los componentes principales que contienen los residuos sólidos. ¿Para qué? Para poder ver las alternativas de reciclaje, reutilización o tratamiento que se pueda dar a cada uno de estos componentes y también la aplicabilidad que se puede dar a lo que es la separación en la fuente, ¿no? Y la PPC que obviamente me va a permitir o me va a servir para diseñar lo que es el relleno sanitario en sí, ¿no? Hay que entender que de igual forma nosotros contamos dentro de un municipio con varios generadores. No todos los generadores estarán presentes en todos los municipios, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, como está aquí indicado, escuelas y colegios, industrias, parques, barrido, mercados, hospitales, viviendas, instituciones. No en todos los municipios va a existir un sitio institucional, ¿no? En los municipios grandes sí existe y es considerable la generación de la parte de las instituciones, ¿no? Hablamos de instituciones públicas e instituciones privadas. Ahora, ¿cuándo no considerar, por ejemplo, este factor? Cuando el municipio sea muy pequeño, ¿no? Es decir, con que tenga un municipio, con que tenga lo que es una empresa eléctrica o una empresa de agua potable, no se le puede considerar una zona institucional. Sí lo tienen grandes ciudades como Riobamba, como Quito, como Cuenca, que sí tienen sitios donde que las instituciones se agrupan, ¿no? Tenemos industrias en los parques industriales, ¿no? Parques, como no, obviamente los parques así mismos son grandes, como en Quito, como en Ambato, como en Cuenca, donde que sí existe gran generación de residuos, ¿no? Barridos siempre hay, los mercados también, por lo menos uno o dos mercados hay en cada municipio, hospitales, estos hospitales nosotros nos vamos a enfocar netamente en los hospitales públicos, no en los privados. Tenemos también obviamente las viviendas y que es el principal generador que tenemos dentro de lo que es un municipio, ¿no? Para calcular el peso total de los residuos, nosotros hacemos la sumatoria de cada uno de los componentes, ¿no? Es decir, el peso total generado por un cantón, que en este caso estábamos viendo, por ejemplo, ¿no? De lo que respecta a Loja, que estaba en las 120 toneladas, ¿no? El total de las 120 toneladas las obtenemos del peso total de los domicilios, más el peso de los comercios, más el peso de las industrias, más el peso de los residuos de barrido, de los parques, de instituciones educativas, de hospitales, de mercados, ¿no? E instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los generadores. Entonces, ese es el peso total, es la sumatoria de cada uno de los generadores individuales, ¿no? En tanto que la producción per cápita, bueno, de acuerdo a la fórmula que la generó Kunitoshi Sakurai, que es conocido como el buró el buró de los residuos sólidos, ¿no? Cuyo estudio estuvo centrado en Perú, ¿no? Es un investigador, ¿no? Que realizó varias investigaciones a partir de lo que es la generación de residuos sólidos en diversos países del mundo. Y uno de los estudios principales que se centró fue en Perú, ¿no? ¿Por qué se centró en Perú? Porque en aquel entonces existía un presidente como es Alberto Fujimori, que tenía obviamente contactos dentro de lo que es Japón, ¿no? Entonces, por eso el estudio para determinar todos estos indicadores y que son la base para los cálculos que hacemos actualmente, fue realizado en lo que es el país de Perú, ¿no? Entonces acá tenemos que la PPC total es la suma individual de la PPC de cada uno de los componentes en kilogramos habitante día, porque vamos a ver que normalmente solamente del domicilio o de los domicilios obtenemos en kilogramos habitante día, en tanto que de los comercios, mercados, industrias, instituciones educativas, las obtenemos en otros factores, como por ejemplo kilogramos empleado día, kilogramos metro cuadrado día, kilogramos estudiante día, que luego hay que hacer ciertas aproximaciones para llegar al valor de kilogramos habitante día, ¿no? Y nos vamos a quedar acá en los generadores para continuar el día de mañana. Estamos revisando el tema de
gestión integral de residuos sólidos. No se olviden de revisar, las personas que no hayan revisado todavía, el cuestionario y las instrucciones que están para la evaluación, que tenemos que ver la posibilidad si es que se puede rendir el día miércoles, ¿no? De acuerdo al listado que está colocado ahí en el curso de formación en consultoría ambiental, ¿no? Si es que la plataforma no lo permite, obviamente nos encargaremos nosotros de la gestión de los certificados. Una buena noche a todos y muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 20 horas con 10 minutos.